Reciban un cordial saludo. En el marco de nuestra retórica de los textos humorísticos abordaremos algunas generalidades. La primera tiene que ver, para este videoclip, con el concepto de etos, patos y logos, que son ejes del acercamiento retórico que procuraremos a los textos irónicos y humorísticos. Dice Aristóteles al respecto, de los argumentos procurados por el discurso hay tres especies. Unos residen en el comportamiento del que habla, etos, otros en poner al oyente en una determinada disposición, patos, otros en el propio discurso, por lo que demuestra o parece demostrar, logos. Desde allí, desde esa base conceptual, necesitamos ahora cimentar una definición de la retórica que se acerque a los textos humorísticos que nos ocupan. Tomaremos la base de Michel Meyer en su libro Principia Retórica, una teoría general de la argumentación. Concretamente en el capítulo 1, dedicado a las grandes definiciones de la retórica. Ese capítulo contiene 6 divisiones. Una, las definiciones centradas en el auditorio. Podemos ya colegir que se trata del patos. Dos, las definiciones centradas en el lenguaje y en el estilo, el logos. Tres, las definiciones centradas en el orador, el etos. Luego, analiza el autor qué tipo de retórica resultaron según la dimensión privilegiada en cada caso y luego las características comunes a los tres grandes grupos de definiciones y sus puntos débiles para llegar a su definición de la retórica porque para nuestro caso resulta vital. En cuanto a lo primero, las definiciones centradas en el auditorio, en el patos, recuerda el autor que su exponente más importante es Platón con el influjo de Sócrates, luego de sus diálogos, por ejemplo, con Gorgias, en el que queda la retórica como una disciplina vendida al mejor postor y peor aún como arte culinaria, que justamente para la época pues resulta ser un baldón bastante profundo para la retórica. Dice Meyer que según Platón el halago del auditorio es lo que determina el conjunto de la cadena retórica. Para manipular al oyente el orador juega con las palabras y de este modo lo seduce, lo captura, lo hechiza y finalmente consigue hacerle creer lo que él quiere. Remata Meyer diciendo que esta concepción de la retórica, sin ser por completo falsa, que ese es un procedimiento importante que vamos a notar en el material de lectura, es empero limitada y restrictiva. Luego aparecen las definiciones centradas en el lenguaje y en el estilo, o sea, en el logos, cuyo principal representante es Aristóteles, que a diferencia de Platón, piensa que no hay una verdad única, sino que hay verdades múltiples. Y se ocupa más bien del logos como palabra o como pensamiento, las dos acepciones entonces corresponden al término griego, y si bien él reconoce la importancia del etos y del patos desde la retórica, hace énfasis en el logos. Esto inaugura toda una tendencia retórica pensada justamente en la palabra, en las figuras retóricas, etcétera. Por lo que Meyer afirma, fueron muchos pues los que enraizaron la retórica en el logos, aun cuando esto diera lugar a teorías muy distantes entre sí y que en algunos casos se oponían expresamente. Sin embargo, todos se basaban en la misma idea, la de que en lo dicho hay algo no dicho, y este algo es lo que se haya implicado en el uso retórico, porque el lenguaje es retórico, si no por naturaleza, al menos por función. Luego, en el subcapítulo 3 habla de las definiciones centradas en el orador, o sea, en el etos. Allí el eje está en la tradición romana, en autores como Séneca, Quintiliano, Cicerón, este último con su libro de Oratore, en el que está centrado todo en el proceso, en la figura justamente del orador. Esto hace énfasis en aquello que decía Catón en términos de que el rétor era un vir bonus peritus dicendi, o sea, un hombre bueno, perito en el decir. Apunta Meyer que la idea esencial característica de esta visión del hombre es que cada uno al dar muestras de virtud sirve de ejemplo a los demás. Por otra parte, nada es más persuasivo que la ejemplaridad de una conducta y de las costumbres que ella supone. Como fruto de ese paseo por diferentes tendencias a las
definiciones de retórica desde el etos, el patos y el logos, propone este cuadro en el que muestra el énfasis que hace cada uno de los autores en uno de esos puntos del sistema retórico. Platón, centrado en el patos y dejando a la retórica como asunto de manipulación, Aristóteles, centrado en el logos como eje de razonamiento, y Cicerón, centrado en el etos, en las virtudes del orador. Viene luego en el material de lectura el capítulo quinto, que tiene que ver con las características comunes a los tres grandes grupos de definiciones y sus puntos débiles, y el sexto, que corresponde a la definición de retórica que propone Meyer. Sin embargo, estos asuntos serán tema de nuestro próximo videoclip y en la clase siguiente estaremos ampliando el asunto. Por el momento los dejamos con la lectura de los 4 capítulos anteriores y de esta parte final con la que se remata el concepto de retórica, que para nuestro curso será vital como premisa para la llegada al mundo de los textos humorísticos. Muchas gracias.